Así es que le voy a pedir que abra el Evangelio según San Mateo, capítulo 21 y versículo 18. En esta porción es la última porción en la cual nos quedamos semanas atrás en esta travesía narrativa del siervo de Dios Mateo sobre el ministerio del Señor Jesús. Y el día de hoy tenemos en nuestra consideración el mensaje de Jesús sobre la higuera estéril. Vamos a leer alternadamente del versículo 18 al 22 para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Y por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo esto, los discípulos, maravillados, decían: ¿cómo se secó en el acto la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, mas si a este monte dijereis: quítate y échate a la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar, amados hermanos. Si tiene con qué anotar, prepare papel y lápiz. El título que le hemos asignado a este mensaje es el siguiente: la frustración de tener una religión sin fruto. La frustración de tener una religión sin fruto. El que es campesino, tiene su parcela, se preocupa cada temporada de sembrar, de cultivar en su campo. Y el trabajo en el campo es un trabajo duro. Se requiere mucho esfuerzo, se trabaja bajo el sol. Después de grandes fatigas y de largas jornadas de trabajo, de haber preparado la tierra, de haber sembrado la semilla, el campesino espera, llegando el día de la cosecha, recoger mucho grano o mucho fruto. Qué frustración sería para un campesino, después de semanas y semanas de arduo trabajo, que su parcela no haya producido ningún fruto. Si usted fuera ese campesino, yo le pregunto, ¿cómo se sentiría usted si esto le pasara? La enseñanza del Señor Jesús con relación a la higuera, hermanos, fue que Israel como nación tenía una impresionante pretensión de religión. Pues al igual que la higuera, en sus ramas mostraba hermosas hojas, pero eran solamente hojas. Pero el hecho de que la nación no llevara fruto espiritual era una prueba contundente que no estaba redimida, pero sí separada de la vida y del poder de Dios. Así como la fertilidad es siempre evidencia de salvación y santidad en nuestras vidas, la esterilidad siempre es evidencia de perdición e impiedad. Por eso, hermanos, es que en este pasaje el siervo de Dios Mateo nos quiere mostrar tres causas por las cuales el pueblo de Israel fue una nación sin fruto. Vamos a ver tres causas por las cuales la religión judía no pudo producir fruto espiritual. Deseando en esta hora, hermanos, que la iglesia de hoy evite esos tres graves errores y pueda así llevar mucho fruto espiritual. Veamos lo que dice nuestro texto
para después poder entenderlo y explicarlo o aplicarlo. Dice la Escritura que por la mañana, esta es aquella semana previa a la última cena, a la muerte del Señor Jesús. El Señor Jesús ha subido a Jerusalén, ha contemplado los edificios, ha vuelto otro día, ha limpiado el templo, por la tarde ha descendido a Betania y ha pasado allá la noche. Al otro día por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Esta mañana, por alguna razón, el Señor Jesús tiene apetito, tiene hambre, viene subiendo el camino a Betania. A lo lejos puede ver a su mano derecha los edificios del templo en la cúspide del monte Moria. A su mano izquierda puede contemplar el monte de las Olivas. Viene subiendo por ese pequeño camino con sus discípulos. El maestro tiene hambre y se acerca a una higuera. Miró a lo lejos en la orilla del camino una higuera frondosa, con mucho follaje, hojas verdes, sanas, y pensó encontrar fruto en la higuera. Cuando se acercó, se llevó la sorpresa que no encontró ningún higo, ningún fruto, sino hojas solamente. Aunque también tenemos esta narrativa en Marcos y en Lucas, usted va a notar algunas expresiones diferentes en los diferentes escritores que nos arrojan más luz a esta enseñanza. En otro de los evangelios dice que no era tiempo para los higos. Y no es que no era tiempo para los higos, y alguien pudiera pensar, bueno, ¿cómo se atreve el Señor Jesús queriendo encontrar fruto en esta higuera si no es la temporada de los higos? Lo que pasa es que se está refiriendo a la temporada grande de los higos, que es pasando el verano. Pero había una temporada previa en la primavera que era de higos más pequeños, pero siempre higos, y se podían comer. La mayoría de las higueras en la tierra de Israel producían una pequeña cosecha en la primavera y una grande cosecha pasando el verano. La señal que ellos tenían era que cuando veían una higuera frondosa con muchas hojas, es porque ya tenía fruto entre las ramas. Por eso el Señor Jesús se acercó con mucha confianza, esperando encontrar de menos algún higo de la primavera, porque estamos en el mes de abril, a punto de celebrar la Pascua. Y entonces, cuando el Señor Jesús no encontró ningún fruto en la higuera, dice la Escritura que la maldijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y dice Mateo, y al instante se secó la higuera. Marcos dice que el Señor la maldijo, pasaron de frente, fueron a la ciudad, y al otro día en la mañana de regreso encontraron la higuera completamente muerta, seca, y se sorprendieron. Mateo simplemente quiere poner toda la narrativa en ese momento, porque aunque la higuera exteriormente o por fuera, los discípulos no pudieron ver que se había secado, sino hasta el otro día, en el instante que el Señor Jesús la maldijo, en ese momento se empezó a morir por dentro, se empezó a secar. Al otro día, sorprendentemente, los discípulos ven que esta higuera se ha secado y se sorprenden porque un campesino, alguien que tiene experiencia en el campo, sabe que aunque le llegue una plaga a un árbol, o deje de llover sobre un árbol,
o inclusive si le ponen sal a un árbol con el propósito de secarlo, de matarlo, de marchitarlo, no se seca en 24 horas. Nunca. Y esta es la sorpresa que ellos tuvieron de cómo a la voz de Jesús inmediatamente este árbol frondoso de la higuera en ese momento empezó a morir, empezó a secarse. Esta es la narrativa que tenemos aquí en nuestra consideración. ¿Cuál es el motivo que el Señor Jesús se acerca a esta higuera? Sabiendo Él todas las cosas, sabe que no tiene fruto y aún así se acerca. Después de que no encuentra fruto en la higuera, lleno, ¿verdad? Indignado, enojado, el Señor molesto, maldice este árbol y se seca. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere enseñarle a sus discípulos? Porque a primera vista alguien pudiera pensar que el Señor Jesús iracundo simplemente se desquita con este árbol por no encontrar un fruto para saciar su hambre. Pero para poder entender esta parte escritural necesitamos, hermanos, remontarnos a Isaías. Venga conmigo a Isaías capítulo 5 para que comprendamos lo que el Señor Jesús quiere enseñar a sus discípulos. El Señor Jesús, al establecer su iglesia, Él quiere que nosotros evitemos estos errores. Isaías capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un monte muy fértil. Habíala cercado, arado y despedregado, y había plantado en ella vides selectas, plantas de la uva, pero selectas, no cualquier planta. Había edificado en medio del terreno una torre para espantar a los animales, y también había ahí asentado un lagar en ella, pues esperaba uvas dulces y hacer vino. Sin embargo, llevó uvas silvestres. El dueño del terreno había sembrado de las mejores plantas de la uva y esperaba uvas dulces para hacer vino, y solo recibió uvas amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas amargas, silvestres? ¿Por qué me ha hecho esto? En otras palabras, si yo la he atendido, ¿qué más pudiera yo haber hecho por esta viña? 5. Os mostraré, dice el que está cantando, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para que sea consumida, pisoteada. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Nadie la va a atender. La vamos a dejar que crezca la hierba, que crezcan las espinas, los cardos. No le vamos a dar atención alguna. Aún a las nubes mandaré que no derramen sobre ella la lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué este sentir? ¿Qué está sucediendo? Versículo 7 dice: ciertamente es que la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel.
y los hombres de Judá, planta suya deliciosa. Dice el Señor, esperaba yo que actuaran haciendo juicios, que impartieran equidad, justicia, y lo único que recibí fue vileza. Lo único que recibí fue injusticias, golpes. Esperaba justicia y he aquí recibí gritos de violencia. El Señor esperaba que Israel fuera esa nación selecta, especial, que fuera un faro en medio del mundo pecaminoso y que arrojara la luz de Dios en justicia, en equidad y en bendición. Que todas las naciones alrededor de Israel fueran celosas de lo que Israel tenía, una relación estrecha con el Creador. Pero ¿qué recibió el Señor? Uvas amargas. No recibió lo que esperaba el Señor. Así es que esta higuera es el símbolo de Israel. Esta higuera es el símbolo de la institución religiosa en Israel. La religión vacía casi invariablemente presenta siempre muchos adornos externos. Esas opulentes religiones se visten con túnicas, vestidos clericales, vasos adornados de oro, ceremonias altamente elaboradas. Estas religiones se caracterizan también y son típicas de grandes oraciones repetitivas. Ofrecen humos, perfumes, hacen procesiones, caravanas, pero nada de esto, dice Jesús, es espiritual. Es simplemente una religión externa, una manera de demostrar algún tipo de religión, algún tipo de credo. Sin embargo, no recibo la adoración, dice Jesús. Así eran también las vanas repeticiones de los paganos y la oración de justicia propia de los fariseos, que se golpeaban el pecho para orar o se paraban en las esquinas o en el templo, creyendo que con esas oraciones iban a convencer al Señor. Pero en este momento, aquí en Mateo 21, el Señor Jesús va a hacer un parteaguas. Ustedes se han de recordar que la última vez que predicamos sobre estos, yo les dije, ustedes pongan atención en el versículo 17, y vamos a poner atención, regresando a nuestro texto base, en el versículo 17, después de que aquellos príncipes de los sacerdotes y escribas quisieron callar a aquellos mancebos, aquellos muchachos que decían Hosana al hijo de David. Entonces en el versículo 17 dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Algo sucedió en ese momento en el corazón del Señor Jesús. Algo cambió todo en el corazón del maestro, y esa tarde ha de haber bajado a Betania, ha de haber ido a descansar, a dormir, pero con un corazón pesado, porque al otro día, inmediatamente por la mañana, es cuando se encuentra a esta higuera estéril y la maldice. Este versículo 17 fue el parteaguas donde el Señor antes de ello intentaba todavía convencer a Israel de que Él es el Mesías. Y vamos a ver la primera causa que provocó que el Señor Jesús maldijera la conducta pecaminosa de Israel. En el versículo 9 del mismo capítulo vamos a encontrar aquí las causas.
versículo 9 dice: y la gente que iba delante y los que iban detrás, entrando Jesús a la ciudad de Jerusalén, clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esta expresión Hosana es: oh salve. Cuando miraron a Jesús, la compañía que venía con él decían: oh salve el Hijo de David, Hosana en las alturas. Y entrando Jesús a la ciudad, entrando a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. ¿Y qué preguntaron? ¿Quién es este? Cuando vieron que Jesús entraba y la compañía que venía con él decía: Hosana al Hijo de David, los moradores de la ciudad de Jerusalén no lo conocían. ¿Quién es este? Entonces, la primera causa por la cual esta religión vacía nunca pudo producir un fruto, porque es un pueblo que desconoció al Señor Jesús y lo rechazó. La primera causa es que Israel desconoce al Mesías y lo rechaza. ¿Quién es este? Cuando Jesús entró a Jerusalén, los que venían con él conocían quién era Jesús, lo acompañaban por esta razón, le daban honra y loor: Hosana al Hijo de David. Pero qué triste que la ciudad de Jerusalén se preguntaba: ¿quién es este? Que usted y yo, que la iglesia del presente, no nos preguntemos quién es Jesús. Que usted y yo no sepamos quién es el Señor Jesús, que no conozcamos el evangelio del Señor Jesús, sería un error gravísimo. Que usted no se pregunte quién es este, que usted afirme: este es el Hijo de Dios. O como dijo Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos quién es el Señor Jesús. Es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa fue la primera causa. No conocieron quién fue Jesús y lo mataron. La segunda causa la vamos a encontrar en el versículo 12 al 13. Y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes cueva de ladrones la habéis convertido, la habéis hecho. La segunda causa que encontramos por la cual el Señor Jesús no encontró fruto espiritual en Israel es porque Israel era un pueblo que negó a los gentiles la entrada al templo. El pórtico de los gentiles era el único lugar donde ellos podían acercarse y reconocer al Dios verdadero. El traer alguna adoración, el traer sus oraciones, algún cántico. Sin embargo, cuando Jesús entró en el templo, se enojó porque encontró en el lugar reservado para los gentiles el único lugar donde ellos podían estar, pero estaba ocupado por los cambistas y los vendedores de animales. No había lugar para un gentil que había reconocido al Dios verdadero. Recuerde que las personas que vivían alrededor de Israel y gente que venía de otras naciones eran naciones idólatras, pueblos que adoraban a una pluralidad de dioses o de ídolos. Israel era el único que tenía un culto al único Dios, al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Sin embargo, ellos cerraban ese pequeño lugar para los gentiles y ponían ahí mesas para vender cosas.
Usted conoce la historia de Cornelio, el centurión romano, que vivía en Cesarea Marítima, y llegando él ahí de Roma, conoció por primera vez, escuchó oír de que Israel tenía al Dios verdadero. Y entonces Cornelio oraba y ayunaba. Imagínese por un momento si Cornelio tuvo la oportunidad de haber llegado al templo a Jerusalén, reconociendo que el Dios de los israelitas era el Dios verdadero, pero él solamente podría llegar hasta el lugar de los gentiles, y que él hubiera traído su ayuno y su oración a ese lugar, pero se le hubiera impedido adorar ahí, porque los judíos estaban vendiendo y comprando. Por eso el Señor se disgustó. Un pueblo que le negó a los gentiles la entrada al templo. Que la iglesia de hoy no se comporte de la misma manera, negándole con nuestras actitudes, con nuestra falta de atención, la entrada a que los gentiles vengan a este lugar. Y cuando usted tenga la oportunidad de recibir a alguien, de ver a alguien que nos visita en este lugar, usted le dé la bienvenida, usted lo reciba, usted lo atienda y le diga: has llegado al mejor lugar, a la casa del Señor. Y que usted lo motive a estar atento a la predicación, que usted lo motive a orar, que usted le motive a que abra sus labios y también glorifique al Señor. Pero esta máquina religiosa judía les impedía el paso a los gentiles. Y la tercera causa por la cual el Señor maldice la actitud negativa de Israel, la encontramos en el versículo 14. Y entonces vinieron a él ciegos y rengos al templo, y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Los líderes religiosos, después de haber visto milagros, de haber visto el poder de Dios manifestado a través del ministerio del Señor Jesús, en vez de alegrarse, de contentarse, de levantar sus palmas, de levantar sus manos y batirlas y darle la gloria, vieron que había unos adolescentes, unos jóvenes, que sí le estaban rindiendo adoración al Señor. Y ellos reconocieron que Jesús era el Mesías, era el Señor. Estos adolescentes, estos jóvenes, por eso dijeron: Hosana al Hijo de David. Mateo 1:21 nos dice: y parirá un hijo, refiriéndose a María, y llamará su nombre Jesús. Le fue dicho a José. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús fue el verdadero Mesías prometido para Israel y para su salvación. Los milagros del Señor Jesús fueron motivo para que los adolescentes y los jóvenes que vieron adoraran al Señor Jesús en ese momento. Pero los líderes religiosos de Israel se indignaron y los querían callar. Así es que la tercera causa que motivó al Señor Jesús a dejarlos y a salir de la ciudad e ir a descansar a Betania y maldecir a esta higuera en símbolo de Israel, es porque Israel se había convertido en un pueblo que no quería adorar a su Salvador. Un pueblo que no solamente no reconoció al Mesías, sino le mató. Un pueblo que le impedía el paso a los gentiles a venir a adorar al único y verdadero Dios, sino que aún querían impedir
que los adolescentes y los jóvenes adoraran al Salvador. Estas tres causas parece que son las que motivaron al Señor a apartarse de Israel, a dejarlo a la deriva, a proferir sobre su comportamiento palabras de maldición. En su texto original, versículo 20 en adelante. Y viendo esto, los discípulos, maravillados, decían: ¿cómo se secó en el acto la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, mas si a este monte dijereis: quítate y échate en la mar, sería hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, dijo el Señor Jesús. Cuando a la mañana siguiente los discípulos pasaron por la higuera y vieron que se había secado desde la raíz, dice Marcos 11:20, decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida esta higuera tan frondosa? Aún un árbol enfermo le tomaría semanas el morir, el secarse completamente. Y el hecho de que la higuera mostrara evidencia visual al otro día o sobre la noche que había muerto, se había secado desde la raíz, era un milagro. Los discípulos están enfocados en eso, están sorprendidos, no saben qué pensar, no saben qué decir. Y es porque en ese momento el Señor Jesús pasó de la parábola visual de mostrarles a la higuera a la verdad que realmente les quería enseñar a los discípulos. El principio enseñado aquí en la higuera es que sin una realidad espiritual de fe genuina, la profesión religiosa es sin fruto, es estéril. Israel nos demostró lo que no debemos de hacer: realizar un culto externo, una liturgia externa, creyendo que las ropas, las procesiones, el incienso, las figuras de oro, las copas de oro, el arreglo extremo de los altares, el embellecimiento excesivo de los templos, demostraba una verdadera religión. No. El principio que Jesús está a punto de enseñar se relacionó con los discípulos que se maravillaron por el hecho de que la higuera se secó rápidamente. El Señor aprovechó esta oportunidad para enseñarles acerca del poder de la fe unida al propósito y a la voluntad de Dios, lo cual puede hacer mucho más que secar al instante una higuera. ¿Qué quiero decir? Que cuando los discípulos miraron que aquella higuera se secó en ese momento y que al otro día cuando pasaron vieron la evidencia física de la maldición de Jesús sobre ese árbol, sorprendidos estaban. Lo que Jesús les quería decir es de que si ellos tuviesen fe y no dudaran ni un poquito, ellos podrían hacer lo mismo que Jesús hizo con la higuera. Aún más allá, si ellos le dijeran a un monte: quítate de aquí y échate a la mar, aquel monte sería echado a la mar. Es obvio que Jesús está hablando en sentido figurado de lo que pueden hacer los discípulos guiados con el poder de Dios. No hay nada imposible para la iglesia que confía verdaderamente en el Señor.
En respuesta al desconcierto que expresaron, Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo podréis hacer esto de la higuera, sino más cosas. Fue precisamente ese tipo de grandiosa demostración que Jesús se negó a dar a los escribas. Mire, no debemos de confundirnos en lo que está hablando aquí Jesús. Jesús por una parte está diciendo: si verdaderamente tienes fe en Dios y crees de todo corazón, tienes en tus manos un poder que no puede ser calculado. Es un grande poder que tú tienes de parte de mí. Si tú crees en mí, yo te puedo dar este poder, y cosas mayores que esta tú puedes hacer, dijo Jesús. Pero por otro lado, no piensen entonces que el cristiano de una manera casual puede ver una montaña y decir: montaña, en el nombre de Jesús, arrójate al mar. Que el Señor lo puede hacer. Dios lo puede hacer, así como Dios secó este árbol. Dios es el que puso las leyes a la naturaleza, y Él es el único que las puede quebrantar. Porque su poder acciona fuera de nuestro ecosistema, fuera de nuestras leyes. Él está por encima de las leyes naturales. Sin embargo, la enseñanza no es hacer cosas grandiosas para demostrar que Jesús está con nosotros. Cosas improductivas, milagros de cosas que no tengan ningún propósito, ninguna razón. No está el Señor en ese negocio. La idea del Señor Jesús es sanar el corazón de los quebrantados. Inclusive si Él quiere sanar el cuerpo de los enfermos, lo más importante es darle vida a los que están muertos espiritualmente. Ese es el plan del Señor Jesús. Ahora, también existía por otra parte esta frase de arrancar montañas de raíz. Era una frase que los judíos utilizaban constantemente refiriéndose a sus maestros de la ley. Arrancar montañas de raíz. Aquí Jesús la utiliza como una metáfora para decir, así como el Talmud babilónico habla que los grandes rabinos se les llamaba arrancadores de montañas, porque ellos creían que tales personas, por su alto conocimiento, podrían resolver grandes problemas, y al parecer hacían lo imposible para arreglar problemas. Entonces a estos maestros de la ley les llamaban los arrancadores de montañas. En otras palabras, no había problema grande para el maestro, para el rabino. Usted tenía el problema que usted tenía, usted lléveselo al rabino, lléveselo al maestro que estaba enseñado en el Talmud, y él le daba la solución a su problema, aun así fuera tan grande como una montaña. Pero cuando al Señor Jesús le preguntaron: maestro, de verdad, danos señal de que tú eres el Cristo. Haz como Josué, que se detenga el sol para que reconozcamos que tú eres el Mesías y te adoremos. El Señor Jesús les dijo: el pueblo pecador y adulterino pide señal, pero señal no se le dará, excepto la señal de Jonás. En otras palabras, el Señor Jesús no quiere, ni Él ni quiere que nosotros utilicemos el poder de Dios para cosas casuales, para antojos o para cosas sin provecho. Y Él no les dio señal, y Él les pudo haber dado señal. Pero sí vimos que Él utilizó amorosamente su poder para sanar enfermos, para levantar paralíticos, para hacer ver a los ciegos y aún para resucitar a los muertos. En nuestras manos tenemos el grande poder de Dios si lo usamos en fe, sin dudar y de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios.
Esta es la idea que Jesús tiene en mente, pues en realidad Él estaba comunicando lo siguiente. Decía Jesús: quiero que sepan que tienen un poder inimaginable a disposición de ustedes. Por medio de la fe en mí, si creen sinceramente, sin dudar, será hecho y verán gran poder de Dios en acción. De hecho, en la última cena, el Señor Jesús les dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Así es que el requisito, hermanos, para recibir lo que pedimos, número uno, debe ser en el nombre del Señor Jesús, con fe, y se dará según el propósito y la voluntad de Dios. En conclusión, hermanos, este incidente de la higuera no fue la primera vez que el Señor Jesús utilizó esta ilustración de una higuera estéril. En una ocasión anterior, Él dijo que durante 3 años el propietario de un terreno tenía ahí una higuera, y cada año se acercaba a la higuera a buscar fruto, y cada año no encontraba fruto. Así sucedió por 3 años. Al tercer año, el dueño de la propiedad le dijo al encargado del rancho: corta esta higuera, corta este árbol que no me produce fruto. Y el encargado del rancho le dijo al dueño de la viña: Señor, déjala un año más. Te ruego que la dejes un año más, y si no te da fruto en este año, entonces sí, Señor, córtala y haz con ella lo que tú quieras. Todo parece indicar que el Señor dejó un año más aquella higuera. Sin embargo, no sabemos el resultado de esa decisión. No sé si los tiempos están coordinados con esta ilustración que tenemos aquí en Mateo 21:18, porque se han cumplido ya 3 años del ministerio del Señor Jesús. Ya han pasado 3 años del ministerio del Señor Jesús terrenalmente, predicándole a Israel que el reino se ha acercado y que deben de arrepentirse y acercarse a Él para ser salvos. Se está llegando el tiempo de la última Pascua. Se están llegando los días en que Él tiene que dar su vida en la cruz del Calvario. E Israel aún está distante. Israel aún desconoce al Mesías. Israel le niega a adorar al Señor. Por eso es que quizás si ha llegado el tiempo de cortar esta higuera, para dar espacio a una nueva planta, a un nuevo árbol, a una nueva rama que sea injertada en el tronco original, pero esta rama debe de tener el sumo cuidado de producirle fruto espiritual al Señor. Porque si el árbol original no fue perdonado o fue castigado, ¿qué será más de la rama que ha sido injertada? Y esta rama es la iglesia. Por eso es que el siervo de Dios Mateo nos dice: la iglesia del día de hoy debe cuidar de no caer en estos 3 errores. El primero de ellos es que la iglesia sí debe de conocer al Señor Jesús. Usted y yo tenemos que conocer, tener una relación personal con el Señor Jesús, conocer su evangelio, hermanos. Que usted desee tener una relación íntima, personal, sincera con el Señor Jesucristo.
Que usted también favorezca la entrada de los gentiles a la casa de oración. Hagamos todo lo posible para hacerlos sentir bienvenidos cuando estén en este lugar. No solamente vamos a abrir las puertas de este lugar, sino que nos vamos a preocupar cada uno de nosotros en invitar a un amigo, en invitar a un familiar que venga a la casa de oración. Que usted promueva dentro de su vida, dentro de su círculo de familiares y de amigos, que usted reconoce que Jesucristo es el Salvador y que usted quiere también esta bendición para los suyos. Y por último, adoremos a Dios, no solamente en este lugar cuando venimos aquí al culto, sino que adoremos al Señor con nuestra propia vida durante la semana allá afuera. Que nuestra vida sea un altar de adoración a nuestro Dios. Y que cuando estemos en este lugar, usted y yo abramos nuestros labios, digámosle al Señor: Señor, hosana, hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Y recibamos en esta casa de oración diariamente la presencia del Señor Jesús. Y cuando nos alleguemos aquí, sabemos que vamos a encontrarnos con Jesús, pero al llegar a este lugar, lo primero que vamos a hacer es decir: bienvenido es el que viene en el nombre del Señor. Si esta iglesia hace estas tres cosas, llevará mucho fruto espiritual y permaneceremos en la presencia del Señor, hermanos. Y que nuestra fe se mantenga siempre de pie delante de nuestro Dios.